Muy bien, pues muy buenos días. Voy a continuar con esta sesión de Derecho Fiscal. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por prestar atención a estas sesiones. El día de hoy vamos a complementar lo que analizamos la sesión anterior, pues que fueron los regímenes fiscales. El día de hoy vamos a iniciar con un ejemplo y después vamos a pasar al tema de las contribuciones y los derechos. Para esto, pues tengo un caso específico. Primero hay que considerar que todo el sistema fiscal está basado en el hecho en que una persona reciba algún dinero. Es decir, si nosotros recibimos cantidades de moneda, de peso mexicano, en este caso, pues van a surgir pues los efectos o lo que tiene que ocurrir por el uso de ese dinero. Entonces, de lo que nosotros ganamos, el Estado quiere una cantidad. Esto se complica un poquito porque, pues también si es una persona de familia, pues su familia también requiere una cantidad, sus gastos requieren una cantidad. Si tiene créditos, pues sus créditos requieren una cantidad, y entonces se vuelven algo muy, muy complejo para un ciudadano, una ciudadana, y entonces pues se ven demeritados sus ingresos. Entonces, en cuanto alguien recibe una cantidad de dinero, en este caso puede ser un depósito o algo que le envían del extranjero, que puede ser una remesa, entonces esta persona pues va a estar adquiriendo recursos económicos y pues se va a ver sujeta a un pago. Entonces, por ejemplo, un residente en el extranjero obtiene recursos por sus actividades, gana en dólares, en euros, en moneda extranjera, entonces va por esos ingresos en su país o en el país donde se llevan a cabo esas actividades, pues ya pagó dinero, ya entregó los impuestos al estado correspondiente. Entonces los deposita en una institución de crédito para que alguien en el país, en este caso alguien en México, pues los cobre. También por el servicio se pagan contribuciones. Siempre debemos de considerar que no solo se pagan impuestos por los ingresos, sino también por los bienes o por los servicios que una persona obtiene. Entonces, hay impuestos sobre bienes, hay impuestos sobre servicios, hay impuestos sobre actividades, como por ejemplo la importación de mercancías. Hay impuestos que caen sobre las cosas, por ejemplo, sobre las casas, que es el impuesto predial. Hay impuestos que recaen sobre actividades que realizan las personas cotidianamente, como por ejemplo un servicio en una plataforma electrónica, y así sucesivamente. Entonces, pues prácticamente todo está grabado, todo está sujeto a contribuciones. No hay una actividad que podríamos decir esta no está grabada, pues sí, todas prácticamente, excepto todo lo que es del sector primario, todos los alimentos sin procesar, todo lo que se vende de primera mano, pues eso no está grabado. Entonces, una vez que esta persona realice esa actividad, alguien en México recibe ese dinero. No puede recibir en una cuenta o lo puede recibir en efectivo. Cuando una persona recibe dinero del extranjero, está sujeta a las obligaciones que ya comentamos. Debe estar inscrita, debe llevar contabilidad, debe presentar declaraciones y en su caso debe pagar impuestos, ¿sí? Entonces, toda persona que reciba dinero en una cuenta o en efectivo, legalmente debe cumplir con esas obligaciones. Si no cumple con esas obligaciones, estamos hablando que hay una defraudación al fisco. La defraudación al fisco tiene como consecuencia que se le finque a esa persona un proceso administrativo y para embargarle sus bienes, para cobrarle, y un proceso penal, ambos dos, ¿sí? En el caso de que una persona omita cumplir con sus obligaciones. Entonces, supongamos que recibe el depósito a su nombre en una cuenta bancaria, entonces debe cumplir con las obligaciones fiscales que ya comentamos, debe inscribirse,
debe activar el buzón tributario, que es una plataforma del SAT en donde le van a llegar las notificaciones. Debe llevar contabilidad, para ello debe contratar a un contador o contadora pública, debe presentar declaraciones y en su caso pagar impuestos. Si una persona no paga impuestos, entonces ya quedamos, lo van a embargar, va a ser un delito fiscal. Y aquí intervenimos nosotros como abogados y como abogadas. Cuando una persona no paga las contribuciones, bueno, pues es decir, no cumple con sus obligaciones, en caso específico, pues le van a embargar y le van a fincar un delito fiscal. Y para ello, pues vamos a utilizar la defensa fiscal. La defensa fiscal, pues son el recurso y el juicio contencioso. Ambos procedimientos son con la finalidad de eliminar el crédito. Entonces nosotros como contribuyentes vamos a tener que contratar un abogado o abogada. Entonces, si se fijan, en fiscal tenemos dos profesionistas. El primero de ellos, bueno, pues es el contador o contadora. Este contador o contadora pues va a llevar las cuentas del contribuyente, va a llevar los pagos, los ingresos, los gastos, todo. Es el primer profesionista. La mayoría de las personas omiten contratar al contador o la contadora. Al hacer eso, pues es claramente que van a incumplir con sus obligaciones. ¿Por qué? Bueno, pues porque el contador y contadora sabe las reglas, conoce lo que tiene que cumplir la persona y va a estar al pendiente de ese sistema fiscal en concreto. Si una persona no tiene contador o contadora, es muy probable que caiga en lo que ya comentamos, ¿sí?, del incumplimiento, ¿sí?, y en este caso pues no va a pagar las contribuciones. Aquí está. Y le van a embargar y le van a fincar un delito fiscal. El siguiente profesionista pues somos nosotros los abogados y abogadas, que utilizamos los medios de defensa fiscales para evitar que ese contribuyente, que esa persona sea física o moral, pague ese dinero. Entonces, así como abogados y abogadas, una persona que comete un delito cualquiera, le ayudamos para que salga libre, para evitar que pague las contribuciones. Pues de la misma manera, pues vamos a tener que le vamos a ayudar para que no cumpla con sus obligaciones tributarias, ¿no? Entonces eso es algo muy importante que debemos considerar en específico para eso, ¿no? ¿Podrías preguntar? Y de esa manera tenemos que nos van a contratar, ¿no? Entonces, cuando nos contrata el cliente, siempre nos pregunta, ¿vamos a ganar o no vamos a ganar? La verdad, eso es incierto. Hay 50% de probabilidades de que gane y 50% de probabilidades de que pierda. Quiere decir que ningún medio de defensa está garantizado. No podemos nosotros decirles a nuestros clientes que vamos a ganar, pero tampoco que vamos a perder. Si le decimos que vamos a ganar y perdemos, pues se va a molestar, nos va a demandar. Si le decimos que vamos a perder, pues no nos va a contratar, va a decir, pues ¿para qué contrato al abogado o a la abogada si pues ya me dijo que yo voy a perder el asunto? Mejor no invierto mi dinero. Entonces, las personas tampoco a veces van con ese profesionista, no acuden con él y omiten tanto contratar al contador como contratar al abogado o a la abogada. Buenos días. Y entonces pues caen en eso, ¿no? Caen en el delito fiscal y caen en la responsabilidad administrativa. ¿No aprendido nunca ¿Sí? de las clases? Sí, nada más esta ocasión pasó eso. Es derecho completo. Nosotros como fiscalistas pues vamos a estudiar, como estudiantes del derecho, pues vamos a estudiar esas reglas, lo que deben cumplir las personas, tanto las físicas como morales. Pero sí les comento que así como vemos en la sociedad que las personas no cumplen con el derecho, cometen delitos, roban, dañan, ofenden a terceros, agravian a particulares, mismas autoridades que tienen que velar por el respeto del derecho lo quebrantan,
O sea, es un caos, la verdad, un caos en muchos de los ámbitos. Pues lo mismo ocurre en fiscal. Las personas reciben dinero en efectivo en sus cuentas, no pagan, y lo primero que hacen pues es que no se inscriben, no activan su buzón para que les notifique la autoridad por internet, no llevan contabilidad, no contratan un contador o contadora, no presentan declaraciones y no pagan. Sí, es lo común. Estamos hablando de que el más del 50% de la población hace esto, es decir, incumple con las normas. También hay que resaltar que casi el 50% de la población son personas pobres. Entonces, si sumamos los pobres más los que no pagan ni contribuciones, pues la verdad es que muy pocas personas cumplen con sus obligaciones. El Estado vive de las contribuciones, y quienes actualmente las pagan normalmente son las empresas. Entonces el Estado vive de los impuestos que pagan las empresas, no de lo que pagan los ciudadanos. Lo que recauda de los ciudadanos es poco a comparación de lo que se obtiene de las personas morales. Entonces ahí está, nosotros utilizamos la defensa fiscal, no hay probabilidades de que ganemos, ¿no? Entonces toda persona que reciba un dinero, si por ejemplo yo ahorita le digo al compañero, sabes que te voy a dar 1,000 pesos, se supone que si yo le doy 1,000 pesos, ya sea que le haga la transferencia o bien que se los den en efectivo, bueno, pues tiene que cumplir con esas obligaciones, ¿sale? Si es en efectivo, hay más evasión que si es transferencia. Cuando una persona recibe en efectivo, como yo al compañero le digo, pues te voy a dar 1,000 pesos, entonces la evasión es más tremenda porque la autoridad no se puede dar cuenta del uso del efectivo. Muchas veces vemos en el ámbito cotidiano, en las noticias, que decimos es que el funcionario público recibió dinero por actos de corrupción y se los dan en efectivo, pues ese dinero no se puede rastrear. Estas personas que reciben el dinero pues saben de contribuciones y están conscientes de que si depositan ese dinero en una cuenta o que si lo nota la autoridad pues los van a meter a la cárcel, ¿de acuerdo? Entonces con el efectivo pues que no es algo normal, no es algo correcto, ¿qué es lo que hacen esas personas? Dicen pues si me lo dan en efectivo, me lo gasto en efectivo y la autoridad ya no se da cuenta. Entonces se los gastan de esa manera para evitar pagar impuestos, pero eso es ilegal. Todo dinero, sea en efectivo o sea en transferencia, se debe reportar a la autoridad y ya lo vimos, se deben cumplir con esas obligaciones: inscribirse, llevar contabilidad, presentar declaraciones y pagar. ¿Sí? Si con ese dinero llego a hacer un pago en una institución de crédito o algún depósito en una cuenta, pues la autoridad se va a dar cuenta, pero no de que yo deposité, sino de que esa persona recibió un dinero. Entonces, quien recibe el dinero debe cumplir con todas las obligaciones. Entonces, si yo digo, es que me dieron 10,000 en efectivo y voy a ayudar a mi mamá y le voy a pagar su cuenta de crédito porque tiene muchas deudas, entonces voy al banco y deposito esos 10,000 pesos a mi mamá para saldarle su cuenta, le estoy dejando a ella un delito fiscal, le estoy haciendo que cometa un delito fiscal. Y como no se sabe de dónde viene el dinero, también es lavado de dinero. Entonces va a ser lavado de dinero y delito fiscal, las dos conductas, ¿sí? Entonces es algo muy grave, y tiene consecuencias negativas. Y nosotros los abogados y las abogadas, pues ahí intervenimos para defender a estas personas, ¿sí? Y pues poder de alguna manera solucionar o tratar de solucionar el problema. Si llegamos a lograr que ya no paguen esas personas en algunos juicios, en otros no, se complica. La autoridad normalmente echa a andar toda su maquinaria jurídica, se defiende, pero en ocasiones, por más que se defienda, como hay violaciones en ocasiones al procedimiento, pongo muchos ejemplos los casos penales. Ustedes saben que muchos delincuentes salen libres porque sí cometieron el ilícito, no obstante no hay una acreditación
de un debido proceso. Entonces, por no haber un debido proceso, pues salen libres. Pues igual pasa en fiscal. Si no hay un debido proceso a la autoridad para cobrarme lo que le debo, pues de la misma manera todo se va a anular. No sé si se fijen, pero lo hayan notado, la autoridad solo tiene una oportunidad para hacer bien sus procedimientos. Entonces, tanto la detención solo tienen una oportunidad, igual en administrativo la autoridad solo tiene una oportunidad para hacer bien su procedimiento, y somos seres humanos, nos equivocamos. Entonces, si nos equivocamos, pues la consecuencia es que en fiscal todo se va a anular, ¿sí? ¿Cuál es el efecto de no pagar? Vamos a suponer que sí quiero pagar, es decir, sí contraté un contador, estoy consciente que recibí ese dinero, sí llevé mi contabilidad, sí presenté mis declaraciones, sí quiero pagar, pero no tengo dinero. Cuando eso ocurre en mercantil, pues ¿qué pasa? Que no tengo dinero para pagarle a una de estas tiendas departamentales. Pues me tienen que demandar, ¿verdad? Me tienen que iniciar un juicio. Primero hacen sus cobros extrajudiciales, ¿sí? El fisco no hace como tal esos cobros extrajudiciales. Sí nos manda luego invitaciones a ponernos al corriente por correo electrónico, pero no es igual, no es tan agresivo como los despachos que se dedican a hacer los cobros extrajudiciales. Entonces, si yo no pago a una persona un crédito en una tienda departamental, tiene que ir con un juez, con todas las pruebas, para que el juez, para que el juez ordene un embargo, ¿sí? Eso es lo que tiene que ocurrir. En fiscal no se requiere una orden de un juez. La misma autoridad administrativa es la que puede acudir al domicilio del contribuyente a hacer el procedimiento de cobro, ¿sale? Entonces, si no tengo dinero para pagar, supongamos que soy una persona física que vendo en un tianguis y pues apenas me alcanza para pagar las mercancías, para comprar algunas cosas, para pagar el puesto, etcétera, ¿no? Entonces, cuando voy al tianguis a llevar los productos a venta, me detienen. Vamos a suponer que me detienen con venta de ropa, de bisutería, de cosas de hombre, cosas de mujer. Entonces detienen mi camioneta con ropa, lo detiene la autoridad fiscal. La mayoría de las prendas de vestir que hay en México pues son extranjeras, en su mayoría, ¿de acuerdo? Entonces, cuando la autoridad solicita los documentos, le pide que compruebe que pagó los impuestos por esa mercancía. Entonces le dice, ¿sabe qué? Muéstreme las facturas, los comprobantes de pago de las contribuciones de toda la ropa que usted trae en la camioneta. Entonces la persona dice, no, pues no, yo no pagué impuestos, me la vendió Juan Pérez, le compré una, ¿cómo se llaman esos? Compran unas pacas. Compré una paca, se la compré a Juan Pérez y no, pues yo no tengo nada de eso. Ok, ¿y está consciente de que toda la ropa es extranjera? Pues sí, pues es extranjera, la trajeron del norte, dicen por ahí, ¿verdad? Entonces no presenta, no acredita, en ese momento le van a embargar la mercancía y la camioneta. Entonces, si se fijan, no se requiere una orden de un juez, como por ejemplo si en penal que se requiere para un cateo, pues una orden de un juez, que a veces malamente los policías se meten sin orden, ¿verdad? Pero bueno, aquí no, aquí es la misma autoridad administrativa. Entonces te dice, ¿sabes qué? Como esta mercancía que tú traes es de procedencia extranjera y no me acreditas, te la voy a embargar y te voy a embargar con ello la camioneta. Y pues le quitan la mercancía y la camioneta, ¿de acuerdo? Nos va a ir a buscar, nos va a decir, ¿sabes qué? Pues me quitaron la mercancía y la camioneta. Nosotros como abogadas y como abogados, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué le diremos? Porque nos va a consultar. ¿Iba a querer la respuesta rápido? No así de quedarnos callados como ahorita lo están haciendo. Imagínense, está por teléfono, entonces se van a quedar callados, se van a quedar calladas. ¿Sí? Bueno, pues tenemos que hablar aunque nos equivoquemos y aunque digamos puras tonterías.
pero le tenemos que dar la seguridad de que nosotros sabemos y que nosotros vamos a apoyar, ¿de acuerdo? Muy bien. Cuando hay embargos precautorios, así se le llaman, embargos precautorios, en materia fiscal, procede amparo indirecto, ¿sí? Procede un amparo indirecto para tratar de detener ese embargo precautorio, y así cualquier acto precautorio que haga una autoridad de cualquier tipo procede amparo indirecto, ¿de acuerdo? Entonces es el medio de defensa contra actos que son provisionales, que no son actos definitivos. Entonces le embargan la camioneta, le van a dar una garantía de audiencia para que presente sus pruebas, ¿sí? Va a tener que presentar sus pruebas, va a tener que presentar sus alegatos, y todo eso es por medios electrónicos. No obstante, sí puede ir a las oficinas de la autoridad a entregarlo por escrito, sí se puede, no hay ningún problema, pero existe la facilidad ya en todos los medios de defensa prácticamente de promoverlos por medios electrónicos. Igual el amparo indirecto también se puede presentar por medios electrónicos. Entonces tiene que ser en documento digital y por medio del buzón tributario. Hace un rato les dije, tiene que activar el buzón tributario. El buzón tributario es una aplicación de la autoridad que sirve para presentar las promociones, y recibir notificaciones de la autoridad. Muy bien, si no, pues lo podemos seguir haciendo impreso. Ahí vamos a tener tener las pruebas. Y les dije, pues sí, vamos a hacer unos elementos de un escrito, ¿sí? Aquí los puse en el específico en el material, pero lo vamos a ver, ¿no? Los elementos de un escrito en materia fiscal pues están en el Código Fiscal de la Federación. Entonces me voy a permitir abrir el Código Fiscal, vamos a checar los fundamentos y ahorita regresamos a los elementos. Sí quiero comentarles que ahí en plataforma ustedes quienes tienen acceso a la plataforma tienen un ejemplo ya de un escrito. Entonces este es el Código Fiscal, y el Código Fiscal establece los elementos o los requisitos de los documentos que vamos a presentar ante la autoridad. Entonces vamos al artículo, nos habla de los medios electrónicos, que es lo que les comenté, que todo en fiscal es en electrónico, y posteriormente ya a partir del artículo 18 del Código Fiscal pues nos empieza a hablar de los derechos y obligaciones. Aquí está el capítulo, artículo 18 de los derechos y obligaciones de los contribuyentes, y el artículo 18 del Código Fiscal nos dice cuáles son los elementos que debe contener un escrito que le vamos a presentar a la autoridad cuando no estemos de acuerdo con algo o le queramos expresar alguna prueba, algún elemento como tal. Sí, los que están virtuales se ve un poco pequeñito, yo creo que hay más o menos, ¿verdad? Pero los que están aquí sí se ve pequeñito, ¿verdad? Se ve muy pequeño, pero bueno, lo voy a leer. Dice: toda promoción a las autoridades fiscales debe presentarse por documento digital. Ahí está, es lo que les dije. Todo lo que le entreguemos a la autoridad debe ser por medios electrónicos, con firma electrónica avanzada. La firma electrónica avanzada se la dan a la persona cuando se da de alta ante el Servicio de Administración Tributaria. Cuando se da de alta le dan una firma electrónica. Sí, a eso prácticamente vamos a registrarnos, a que nos den esa firma. Y los contribuyentes que se dediquen a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas, todos los del campo, del sector primario, ¿sí? Podrán no utilizarla. Se supone que son campesinos o campesinos que ignoran todo lo de los medios electrónicos, o bien no hay internet en donde ellos radican, entonces se les puede eximir de cumplir con eso. Por eso les dije que incluso la autoridad todavía acepta documentos impresos. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los elementos o requisitos de una promoción? El nombre, la denominación, razón social, el domicilio fiscal. ¿Sale? Entonces, nombre, si es una persona moral, una denominación o su razón social,
La denominación pues son los nombres de las personas morales. La razón social, bueno, pues se la dan cuando se constituyen o cuando se elabora su acta constitutiva. Les piden el domicilio fiscal. ¿Quién da el domicilio fiscal? Cada contribuyente cuando se va a inscribir. Y con eso vamos a saber qué autoridad va a conocer de la petición. Y también vamos a tener que obtener la clave de ese RFC. La clave, bueno, pues son nuestro primer apellido, primera vocal, segunda letra del otro apellido y el nombre. Y luego vienen las fechas de nacimiento, empezando por año, ¿sí?, por mes y día. Y luego vienen 3 dígitos al final, que se le llama homoclave, ¿sí? Entonces, la clave que les corresponde es la de su apellido primero, su primer vocal del apellido, su siguiente letra del apellido y su primer letra del nombre, ¿sí? Y después el año, después el mes y después el día. Y la homoclave la da la autoridad. Entonces, eso nos lo otorga, ¿sí?, cuando nos damos de alta. Cuando nos damos de alta, entonces nos da la firma electrónica y nos da la homoclave. Todos ya tenemos RFC, pero no tenemos homoclave. La homoclave la otorgan cuando la autoridad lleva a cabo el registro. Entonces, si ustedes no tienen homoclave, ¿qué quiere decir? Que no están inscritos, no están dados de alta y tienen que hacer ese procedimiento. Todas las personas mayores de edad están obligadas a darse de alta. El Código Fiscal expresa eso, que todos deben estar dados de alta, todas las personas, y recuerden que somos personas sujetas a derechos y obligaciones cuando cumplimos la mayoría de edad. El RFC lo ocupamos para muchas cosas, lo ocupamos para hacer un trámite, para presentar una demanda, para sacar una cédula, para muchas cosas, para darnos de alta en el Seguro Social, etcétera. Entonces todos debemos de tener. Entonces es lo primero que te pide de un escrito. Después tienes que indicar señalar la autoridad a quien se dirige. Vamos a hacer más grande. Señalar la autoridad a quien se dirige esa promoción y para qué es esa promoción. Tu correo electrónico, también lo indicamos al momento del RFC. La autoridad ya lo tiene. El correo electrónico es para que nos mande notificaciones, avisos. Entonces, siempre que una persona se da de alta, tiene que dar el correo electrónico. Si cambia mi correo electrónico, cambia mi domicilio, tengo que ir a la autoridad a hacer el cambio correspondiente. Es multa si no actualizo mis datos. Es una causal de multa, ¿sí? Entonces, ahí está. Esos son los requisitos. Si se fijan, pues son muy breves. No tiene mayor complicación. Son los elementos básicos. Lógicamente les vamos a poner más elementos como abogado o como abogada. Y luego dice, hasta ahí es el documento básico, pero dice, si tu promoción tiene como finalidad una consulta o una solicitud de autorización, ¿verdad? Entonces adicionalmente le vas a poner otros elementos. ¿Sí? Una promoción simple, ya vimos, es muy breve. Es una promoción muy breve que tiene elementos muy básicos, ¿sí? Pero ya el 18A lo amplía cuando queramos hacer una consulta. Me voy a la clase. Aquí están los 2 escritos ya hechos. Está el de garantía de audiencia, que es el primero. Ya está el de consulta, que es el segundo. Aquí lo encuentran ya están elaborados, ¿de acuerdo? Ahorita nada más estamos viendo sus elementos, estamos repasando. De hecho, ya los debieron haber leído. Entonces, adicional a lo anterior, número telefónico, ¿sí? O números telefónicos. El número telefónico también se lo damos a la autoridad cuando nos damos de alta. De la misma manera, si cambió, tenemos que avisarle que ya cambió, tenemos que sacar una cita y hacer el cambio de los datos. Nombre, dirección y de identificación fiscal de las personas que residen en el extranjero. En este caso, bueno, pues normalmente nosotros vamos a las promociones, no los extranjeros.
pero pudiera ser que algún extranjero quiera hacerle alguna consulta a la autoridad. Las actividades a las que se dedica la persona, ¿a qué actividad se dedica? Ya vimos las actividades a las que se puede dedicar, lo vimos en la lista anterior. Una persona se puede dedicar a toda esa lista tremenda que vimos, a cualquiera de esas. ¿Estamos? Entonces ahí van a tener que poner a cuál de esas actividades esa persona se dedica. Tienen que indicar el monto de la operación, es decir, de cuánto dinero estamos hablando. Todo en fiscal se relaciona con dinero, ¿sí? Yo no voy con la autoridad a decirle de cosas diferentes a dineros, que le debo o no le debo y cuánto, ¿verdad? O que voy a realizar una operación y de cuánto. Todos los hechos o circunstancias relacionados con los documentos. Las razones de negocio, ¿qué quiere decir eso de razones de negocio? Todo en fiscal debe tener negocio. Si no hay negocio, a la autoridad eso no le agrada. Si yo vendo una casa, debe haber un negocio, no la debo malbaratar. Si vendo un terreno igual, si vendo un producto igual, si realizo una actividad, todo debe tener un negocio, una ganancia. Si no hay ganancia, si no hay dinero, si no hay nada, a la autoridad eso no le parece, ¿de acuerdo? Porque cuando hay ganancia, hay pagos de impuestos. Entonces, si yo compro una computadora en 10,000 pesos, la voy a vender, le tengo que ganar. Lógico, pues ya vale menos, pero porque pues la usé, tengo muchos años con ella, pero le debo de ganar. Sí, tengo que ganarle a esa computadora. Si no le gano, no hay negocio y la autoridad a eso le va a molestar, no va a decir que no y me va a desestimar la operación. Entonces aquí tengo que indicarle el monto del negocio, ¿sí? O qué negocio estoy tratando de hacer, por qué. ¿Estamos? Entonces eso es muy importante. Indicar si esto ya se lo había comentado antes a la autoridad, es decir, si yo ya había planteado este asunto previamente o es la primera vez, también lo tengo que indicar. Tengo que decir si la autoridad me está revisando o no actualmente, ¿sí? Es decir, si estoy sujeto a una auditoría. Si no estoy sujeto a una auditoría, pero le tengo que poner actualmente no estoy sujeto a ninguna auditoría. O bien, sí estoy sujeto a alguna auditoría. Cuando la autoridad nos está haciendo una auditoría sobre los hechos, no puedo hacer consultas. ¿De acuerdo? Me tengo que esperar al resultado de los hechos. Muy bien. Y hasta ahí, ¿sí? Hasta ahí esos son los elementos de los escritos en materia fiscal. Vamos a ver, si gustan, adicionalmente el del recurso fiscal. No sé si aquí tengan alguna duda mientras buscamos el capítulo de los recursos. A nosotros como abogadas y abogados, pues nos pagan por hacer esos escritos. Entonces nos debemos de saber los fundamentos y debemos saber los requisitos, porque por eso nos van a pagar. Y vamos a poder ganar muy bien, dependiendo. Si se fijaron que ahí dice la razón de negocios, entonces en base a ese monto que les dé el cliente, ustedes van a cobrar un porcentaje o una cantidad por hacer el escrito. Entonces supongamos que la razón del negocio sean 100,000 pesos, pues ustedes van a cobrar por hacer esos escritos o ese escrito, van a cobrar a lo mejor 30,000 pesos. Entonces esta información es sumamente valiosa para que ustedes hagan dinero. Lo que aprenden aquí, allá afuera se convierte en dinero. A veces queremos ganar dinero, pues para ganar dinero tenemos que saber hacer cosas jurídicas, actividades jurídicas para poder ganar. Entonces esta información vale dinero, ¿sí? Entonces, si fuera un recurso, vamos a ver los requisitos. ¿Qué es un recurso? Bueno, pues ese procede cuando ya la autoridad me da
una respuesta definitiva, ¿sí?, a algo, o una resolución definitiva a algo que yo le pedí o a algo que tramitó, ¿sí? Ya me pasé, creo que está más arriba. Entonces, por este escrito igual también se hace cobro por elaborarlo. De la misma manera se presenta por medios electrónicos, es decir, ya lo vimos, decía el Código Fiscal, ¿verdad? Todas las promociones se presentan por medios electrónicos, ¿sale? Entonces, igual el recurso también es por medios electrónicos, ¿de acuerdo? Entonces, el escrito del recurso fiscal va a tener los elementos que ya vimos antes, el del 18, ¿estamos? Del Código Fiscal, ¿de acuerdo? Además del 18, sí quiero confesarles que yo les pongo a mis escritos en fiscal, yo les pongo los elementos del 18 y los del 18A a todos los documentos que yo hago. No solo le pongo los del 18, yo le pongo 18 y 18A. Entonces, al recurso también le pongo la mayoría de los elementos del 18 y del 18A, yo en lo particular, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque dice satisface, para un recurso fiscal dice satisfacer los artículos del 18, ¿de acuerdo? Nada más, de los que ya vimos que eran poquitos, eran como 3, ¿verdad? Yo casi le pongo todos los del 18A también cuando hago mis escritos. Le pongo que correo electrónico, le pongo que la razón de negocio, le pongo prácticamente los elementos, pero ya cada quien. Hay algunos que luego a veces ven mis escritos y los critican porque dicen, no, es que esos elementos no los debe haber puesto usted porque esos elementos son del 18A y el 18A dice que son para consultas o solicitudes de autorización, ¿no? Pues a mí no me importa, acuérdense que tenemos nosotros un principio. Nosotros como personas podemos hacer lo que la ley no nos prohíba, y a mí no me prohíbe ponerle también los del 18A, pero algunas personas cuando ven mis escritos se molestan porque dicen, es que usted no sabe, le puso también los del 18A, yo quise ponerle también los del artículo 18A, ¿de acuerdo? Y la ley no me lo prohíbe y yo se los puse. Muy bien, entonces adicional a lo que ya comentamos, vamos a tener que plasmar la resolución que se está impugnando, los agravios. ¿Qué son agravios? ¿Qué es un agravio? Bueno, pues es una transgresión a los derechos de los contribuyentes. Entonces yo voy a tener que poner ese escrito, ahorita vamos a ver los derechos. ¿Qué derechos le transgredieron a mi cliente? Son los agravios. Son las narraciones técnico-jurídicas que plasmamos en un documento legal por medio de las cuales expresamos en qué nos está afectando el acto de autoridad a nuestros derechos. Y le voy a poner las pruebas, ¿sí? Y listo, son los elementos adicionales al recurso fiscal. Y vamos a ver esos derechos que tenemos, porque si yo no me sé los derechos, y regresamos después con los elementos del escrito. Muy bien, para quienes están en la plataforma, estas presentaciones las encuentran aquí en donde dice sesión 2, aquí están todo lo que estoy presentando aquí, ahí lo encuentran. Muy bien, derechos de los contribuyentes. ¿Qué son los derechos? Son máximas fundamentales, yo le digo, es una barrera invisible que tenemos frente a la autoridad, que nos lo otorga la Constitución y las leyes que de ella emanan, los tratados internacionales. Entonces son una barrera invisible que nos dan las leyes. ¿Cuáles leyes? La Constitución, la Ley Federal de Derechos de los Contribuyentes, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y le vamos a agregar que también es importante, hay una declaración de los adultos mayores.
De una vez se la voy a agregar para que quede aquí. Serían los derechos humanos de las personas mayores. Vamos a agregar. Entonces, toda persona adulta mayor que se considera después de los 60 años, ¿sí? Bueno, pues también va a tener derechos, ¿sí? Aquí están algunos de ellos, y el principal es este lo vamos a recalcar. Fíjense, las personas adultos mayores tienen deben de tener un trato preferente. Entonces, toda autoridad fiscal y toda autoridad, ¿verdad?, no solo la fiscal, le debe dar un trato diferente, ¿sí? Una atención preferente a todos sus asuntos. ¿De acuerdo? Eso es algo muy importante. Entonces, siempre debe haber una atención diferenciada si es una persona adulto mayor contribuyente o no, ¿sí? Que es uno de los principales derechos. Es decir, si está frente a una autoridad, esta persona adulta mayor, pues debe de tener un trato, por así decirlo, ¿verdad?, distinto a las demás personas que están en la misma situación, ¿sí? Entonces ahí está esa situación. Se los dejo de tarea, ¿verdad? Para que lo chequen con más detalle. Y si esa persona adulta mayor va a un tribunal, es decir, si presenta un juicio fiscal, un trámite fiscal, no solo el fiscal, ¿verdad?, de todos, pero yo estoy hablando del fiscal porque es lo que estamos comentando el día de hoy. Si va a un tribunal, a un juez o a algún asunto de materia fiscal, entonces de la misma manera deben ser oídas en un plazo razonable, es decir, más pronto que los demás, de manera independiente, imparcial, es decir, le deben dar un trato preferencial en los medios de defensa, distinto a que se lo dieran a cualquier otra persona. Entonces, no quiere decir que va a ganar, quiere decir que le van a dar un trato diferente a su asunto, es decir, van a tener ventajas que no tenemos las personas comunes y corrientes que vamos a un medio de defensa, ¿de acuerdo? Entonces, ahí son los derechos. Entonces, no podemos tratar igual a una persona normal que a un adulto mayor. Una persona mayor tiene tratos privilegiados, ¿sale? ¿Y qué es derechos? Estamos hablando aquí de derechos. ¿Qué es derecho? Bueno, pues el derecho que tienen las personas o que tenemos las personas es el derecho subjetivo. Así se le llama, derecho subjetivo. Significa tener derecho a. Entonces, todas y todos tenemos un derecho subjetivo, tenemos derecho a. Entonces, los contribuyentes tenemos derechos como tales, que ahorita los comentamos rápidamente. Entonces, todos los contribuyentes tenemos derecho subjetivo, derecho a. ¿Dónde se encuentran además esos derechos? En el Código Fiscal de la Federación, que ahorita ya abrimos hace un rato, y vamos a ver algunos ejemplos. Los contribuyentes tienen derechos a que sean respetados sus derechos, esa es la primera regla. Yo tengo derecho a que se respeten mis derechos por cualquier autoridad. Tengo derecho a que si la autoridad me revisa, sus facultades deben ser apegadas a la ley, ¿sí? Entonces también tengo ese derecho, que toda autoridad se debe ajustar a la ley.
Tengo derecho a que todo lo que haga la autoridad esté fundado y motivado. ¿Qué significa fundar? Señalar la fracción, inciso, subinciso, en su caso norma compleja, si no tiene artículos, donde se establece lo que está haciendo la autoridad hacia mí. Y además tengo que expresar la autoridad tiene que expresar las razones por las cuales se me están aplicando esos fundamentos, que sería la motivación. Tiene que expresar las razones por las cuales se me están aplicando esos fundamentos, ¿sí? Tengo derecho a que los actos de las autoridades sean emitidos por autoridad competente. ¿Cuál es la autoridad competente? La que funda y motiva su competencia, esa es la competente. ¿Qué es fundar? Que señala los artículos que le dan la competencia y los motivos por los cuales está ejerciendo la competencia. El derecho más importante que tiene un contribuyente es el derecho a la fundamentación, motivación y competencia de las autoridades. Cuando hago un recurso fiscal, una demanda fiscal, ataco el acto de carente fundamentación o nula fundamentación, ataco el acto de no estar entonces fundado, motivado, y además digo que la autoridad no es competente porque no expresa los fundamentos o los artículos que le dan esa competencia. Cuando yo impugno fundamentación, motivación y competencia y gano, anulo todo lo que debe el contribuyente. Nulo, lisa y llanamente se le dice, es decir, nulidad tajante, sin objeción, sin ningún cambio. ¿Qué es anular un acto administrativo? Pues es que no exista en la vida jurídica. Ahí está impreso, está escrito, está en el expediente, pero jurídicamente no tiene vida, es nulo. Es nulo, así como los actos jurídicos que se pueden llegar a dar en nuestro ámbito, ¿sí? También de la misma manera, y les invito por favor porque no lo alcanzamos a ver, pero en sus ratos libres, lean por favor sobre el acto jurídico, sobre su nulidad, anulabilidad. Es muy interesante el tema de los actos jurídicos y nos sirve más para entender toda esta temática. Entonces, con eso gano. Y también el contribuyente tiene derecho a corregir su situación. Si se equivoca el contribuyente, puede corregirse sin ningún problema. Ese es otro de sus derechos. Tiene derecho a que le regresen el dinero que pagó de más por concepto de contribuciones. Tiene derecho a las devoluciones. Tiene derecho a que los procedimientos ante la autoridad siempre tengan una etapa para ofrecer pruebas y alegatos. Esto se llama garantía de audiencia. ¿Dónde está regulada la garantía de audiencia en materia fiscal? Artículo 8 constitucional, artículo 18 del Código Fiscal de la Federación. ¿Sí? Ahí está el derecho de petición y ustedes encuentran ese escrito nuevamente aquí en plataforma. Aquí está el escrito de garantía de audiencia, ¿sí? Que lo pueden consultar. ¿A qué más tiene derecho? A que el crédito fiscal y la multa estén apegados a la ley. A eso también tiene derecho, entre otros. ¿Sí? Vamos a ver, creo que aquí tengo otros, ¿sale? Bueno, ya lo vimos derecho a obtener la devolución de impuestos. Entonces, vamos a partir de que si una autoridad no respeta los derechos, nos vamos a ir a los medios de defensa como fiscalistas. Recurso o juicio contencioso. El recurso fiscal es optativo. Ya vimos los elementos del escrito, vimos que debe contener los del 18, ¿sí? Más los otros elementos que vimos específicamente en el 122 del Código Fiscal de la Federación, ¿de acuerdo? Quiero comentarles que cada estado tiene su propio código fiscal. Entonces, igual, si la autoridad fiscal es estatal, pues nos tendríamos que ir a su código fiscal a buscar los elementos, fundamentos y elementos del escrito y fundamentos y elementos de las contribuciones. Por ejemplo, que habría es el de Guanajuato, ¿sí? Nos vamos a ir al 18
Aquí está. Y no tiene nada que ver porque el 18 de Guanajuato habla de enajenación de bienes. Entonces, igual si fuera el de Querétaro, tendríamos que buscar los elementos del escrito. El de San Luis Potosí, todo. Si son impuestos estatales, estos elementos del escrito que vimos no aplican, ¿estamos? Tendríamos que buscar los elementos en el código fiscal correspondiente a cada estado. Eso es muy importante porque luego a veces podemos pensar que es eso, ¿no? Este código fiscal que vimos, pues sí es supletorio de todo lo que es la fiscalidad, pero pues sí tendríamos que fundar y motivar en específico, ¿sale? Muy bien, entonces el capitulado similar en Guanajuato empieza a partir del artículo 32, ¿sale? A partir del artículo 32 empieza el capitulado, y entonces en ese 32 aquí están los requisitos de las promociones, es hasta el 32 en el estado de Guanajuato, ¿sale? Es su similar. Igual en Guanajuato pues tienen los elementos de su escrito de recursos, de todo eso, ¿estamos? Por eso a muchas personas no les gusta lo fiscal, porque cuando litigas laboral, por ejemplo, es la misma ley federal del trabajo. No hay ley federal del trabajo de Guanajuato, no hay ley federal, ¿sí? Y en fiscal no. Lo mismo pasa en civil, hay código civil en cada estado. Entonces es diferente, ¿estamos? Entonces, ahí está. Ya casi para cerrar, entonces, a conocer la identidad de las autoridades, no aportar documentos que ya le aporté a la autoridad, ser tratado con respeto por las autoridades, que no sean costosos los trámites, ser oído, es decir, puedo sacar una cita con la autoridad, me debe escuchar, y que en todo acto de molestia se me informe mis derechos. Yo aquí en plataforma les puse aquí los derechos, aquí están, en este apartado que dice Carta de los derechos de los contribuyentes. Entonces, tienen que leer los escritos, tienen que leer el material, tienen que leer los derechos de los contribuyentes, sin que me lo tengan que entregar de tarea, pero háganlo por favor. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Bueno, pues muchas gracias. ¿Alguna duda?